20:06. Le queremos agradecer la comparecencia al asambleísta Henry Cucalón para conversar con nosotros aquí en De Frente con los Artieda acerca del segundo debate del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas, que por cierto ha generado pues posiciones a favor y posiciones en contra. ¿Cómo le fue en el segundo debate, asambleísta? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Felicito la iniciativa de su programa y un saludo a todos los distinguidos oyentes. Fue un muy interesante debate y me permito precisar algo escuchando su introducción. Yo no he escuchado ninguna divergencia en cuanto al proyecto de ley. Creo que hay una gran convergencia sobre las políticas que se deben tener y reformar las leyes que sean necesarias en materia de prevención del consumo de drogas. ¿Quién puede tener posiciones distintas? ¿Quién puede tener, por ahí escuché, posiciones ideológicas al respecto? No, no hay ninguna. A veces uno en el debate tiene que argumentar es porque otras personas no en torno a la ley ponen otro tipo de temas que no entran en este debate, como por ejemplo la prohibición o la legalización de las drogas y el tráfico. Pues eso no es motivo de este tema de la prevención, que estamos todos de acuerdo, se está enriqueciendo para que no sea algo declarativo, no solamente loables intenciones, que no tengo la menor duda, sino que en la práctica pueda servir, me explico, y que sea una herramienta eficaz, obviamente para todos juntos, con una política integral, con acciones eficaces, con los recursos suficientes, se pueda tratar este tema de las adicciones, que no es un fallo moral, sino que es una enfermedad, y obviamente hay que tratar de recuperar. Una de las disposiciones era justamente darle a los agentes metropolitanos la facilidad para que puedan aprender a presuntos infractores, a microtraficantes, y sobre todo pues gente que se encuentre en delito flagrante en plena vía pública. ¿Eso se mantiene? Sí, y la anécdota jurídica que yo dije en el debate es que eso actualmente ya existe. El Código Integral Penal le da la facultad a cualquier persona, no solamente un agente del orden, fuerza pública, agente metropolitana, a usted, a mí, a cualquiera, de aprender, obviamente, a un ciudadano que se encuentra en el cometimiento de un delito. También, obviamente, en el caso de un microtraficante. Eso ya existe. Lo están volviendo a poner, y por eso yo decía, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Cuidado, caemos en el maniqueísmo de bueno y malo. Pero solo preciso que eso ya está. Y si ya está, no veo cuál es la novedad del proyecto en ese sentido. Sea en el lugar público, en el lugar cerrado, cualquier persona puede hacer eso. Lo que sí, y ese fue el comentario que hice, la reflexión, estamos en la misma línea. Cuidado, no el texto legal, sino la mala aplicación del mismo, en vez que se detenga a un microtraficante o a cualquier persona que comete cualquier tipo de delito, cuidado, se presta para la eterna confusión entre consumidor y microtraficante. La ley prohíbe. ¿Cuál es la consecuencia? Ya sabemos cuál es la consecuencia de aquello. La ley pretende, lamentablemente, de aquello es criminalizar el dolor y castigar a la pobreza. A propósito de eso, la ley, lo que estamos debatiendo ahora, en esta ley se prohíbe el consumo en espacios públicos. El consumo como tal no es delito y está despenalizado desde el año 1997. A veces la gente también ve tantas cosas y confunde con el tráfico, que está castigado. Y yo creo firmemente que el tráfico, el narcotráfico debe ser castigado, pero el consumo, que ya no es un delito porque es una adicción, es una enfermedad, es un tema de salud pública, no es delito. El problema sería que una mala aplicación de cualquier norma, no solamente el COIP o de la ley de prevención, pudiera castigar a los consumidores, cuando lo que tenemos que hacer es rehabilitarlos, sanarlos, reinsertarlos, porque detrás de ellos hay un drama, hay dolor, hay familias de por medio. Una de las novedades que tiene, entre comillas, la ley, porque el tráfico es tráfico adentro o afuera, pues, ¿no? Es que en los espacios públicos no se pueda consumir algo que no es ilegal, tampoco hay que fomentar, no hay que ser permisivo, porque se presta a otras cosas,
en espacios públicos. Ya la ordenanza en Guayaquil ya también lo establecía, en algunos casos con no mucha eficacia, pero la ley, entre otras cosas, va a la facultad que los municipios dispongan que en lugares públicos no se pueda consumir. Ya, y en ese sentido, por ejemplo, no podrían consumir, de aprobarse la ley, en parques, en la calle, en buses. Todo lo que sean lugares públicos a través de la ordenanza respectiva municipal. Y en eso, reitero, hay que tener clara la película. ¿Qué es lo que queremos sumar esfuerzos? En prevenir, rehabilitar. La Municipalidad de Guayaquil se encuentra en un proceso. Fue un compromiso que adoptó la alcaldesa Viteri, por ejemplo, de tener 4 centros de rehabilitación y prevención en materia de drogas, porque yo creo que la educación, entonces eso va mucho de la línea. Lo lógico sería que la gente, evidentemente, pese a que no es delito consumir, no lo haga no solamente en el espacio público, porque ¿qué le está dejando a usted? La casa, donde esa persona que consume tiene hijos, tiene hermanos, tiene padres. Lo lógico es que no consume en ningún lado, porque es una enfermedad. Igual que el alcohólico, porque es una adicción. Inclusive se puede prestar a temas que son un poco ilógicos. El fumar cigarrillo, que también es una adicción y que produce también muerte y bastante dolor, en la práctica usted no puede hacerlo en un lugar cerrado, en ningún restaurante, en ninguna institución pública en el lugar, y tiene que salir a fumar tabaco, que es una adicción, y en otras adicciones no lo puede hacer en la calle, sino que tiene que encerrarse. Por eso, más allá de esos detalles, lo que sí debemos estar de acuerdo es en las acciones que debemos tomar, legales y de otro orden, para prevenir. Y los que lamentablemente cayeron en esta pesadilla, ¿cómo los vamos a rehabilitar? Yo le decía que había diferencias con otros asambleístas, porque existe una asambleísta de la Revolución Ciudadana que dice que lo que se está haciendo con esta ley es excluir del espacio público a una persona que está enferma y que lo que necesita es una mano que lo apoye. Bueno, palabras más, palabras menos, es el comentario de todo el mundo. Nadie quiere llegar a eso. La ley no es que dice exactamente eso ni lo contrario. Lo que hay que evitar, porque con o sin ley se puede prestar a un abuso, que una persona que está en la calle, que es consumidor, que necesita ser recogido por la sociedad, por el Estado, cuidado, mañana cualquier persona lo confunde con un microtraficante y lo envía a la cárcel. Y no sé si usted sabe que la gran población carcelaria que hay en el país es por drogas. Y no está el Chapo, y no están los Pablo Escobar, y no están los grandes mafiosos. Las temas que se meten entre las personas que están son consumidores, que a veces los jueces no saben diferenciar si son consumidores o microtraficantes. Y ese es un drama humano. Eso es lo que se quiere evitar. No es que la ley lo dispone, me explico, hay que ser claro. Pero la mala aplicación de cualquier normativa, vigente inclusive, puede llevar a aquello, si no, ¿cómo diablos nos explicamos que hay una sobrepoblación carcelaria fundamentalmente en temas de drogas, cuando los que deberían estar es en centros de rehabilitación, no en centros de perfeccionamiento de los delitos? Y en ese sentido, los metropolitanos tienen ahora la capacidad de disuadir a los chicos consumidores. Usted me dice que siempre lo han hecho, hoy, ¿no? Al día de hoy, todo el mundo tiene esa facultad. Se hace ahora un énfasis en que los agentes metropolitanos, que son agentes civiles metropolitanos, puedan detener a los microtraficantes y obviamente dar todo el control para que exista la prohibición de no consumir drogas en espacios públicos. Que valga la aclaración, eso ya lo dice una ordenanza municipal en Guayaquil, creo que de hace 1 o 2 años. Eso está vigente en Guayaquil. Lo que está haciendo la ley es darle esta facultad a los municipios que lo hagan. Ya el municipio de Guayaquil, preocupado por la temática de las drogas, ya tiene una ordenanza muy parecida, ahora tendrá que complementarla con algunos temas que están en la ley. Henry, buenas noches. Lenin Artieda lo saluda. ¿Cómo estás, Lenin? Buenas noches. Muy bien. Yo quería hacerle una consulta sobre otra situación que ocurrió el día de hoy también en la Asamblea. La bancada de la 6 Madera de Guerrero presentó junto a 36 firmas, o mejor dicho, se adjuntaron, se sumaron a la solicitud de juicio político al ministro de Finanzas Richard Martínez. ¿Basados en qué? ¿Cuál es el argumento? Hay un claro incumplimiento de funciones por parte del ministro de Finanzas. Un
corolario de deficiencias en la prestación de servicios públicos. Les cito algunas y que constan en nuestra demanda, que lo habíamos anunciado y el día de hoy efectivamente lo presentamos. No es por pagar la deuda externa, porque eso no constituye una infracción política, es mentir en el pago de los intereses de la deuda externa. Y la mentira no es haber dicho que pago para que me den, que es lo que popularmente se dice el toma y daca, que sería muy saludable, más allá que no se dio. No, él le mintió a la Asamblea y al país que no había pagado los intereses en momentos de tragedia, de pandemia, en que no había recursos para los hospitales, etcétera, y pagó los intereses. Esa es una de las causales. Dos, evidentemente el recorte inconstitucional en materia de educación, violando expresa normativa constitucional, porque una cosa es hasta retrasarse, porque yo entiendo los problemas de la caja fiscal, entiendo lo que están pasando con los sueldos, entiendo la penuria, pero lo que no entiendo es la indolencia, por decirlo menos, de violando la Constitución, castigar al conocimiento y a la igualdad de oportunidades. No solamente las universidades públicas, más allá que algunas sean buenas o malas, sino he leído por la prensa que el recorte le ha llegado hasta el bachillerato internacional de los colegios públicos emblemáticos de Guayaquil. Es decir, castigando a los que menos tienen, que sí tienen la oportunidad de tener un mejor futuro. También, una de las causales es el incumplimiento de las asignaciones constitucionales que tienen los municipios, los GAPs, prefecturas y juntas parroquiales, pero fundamentalmente la retención ilegal de fondos que no le pertenecen por el impuesto al valor agregado, por el IVA, plata que es de los municipios, las prefecturas, y que la han retenido ilegalmente, que en el caso de Guayaquil, un juez ya dispuso su reintegro. O sea, hay varias causales por el cual el señor ministro de Finanzas tiene que ser a juicio político. Varias agrupaciones políticas han presentado, creo que la nuestra es la quinta. Esperemos que no haya quinto malo. Henry, pero 36 es un número bastante bajo, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿No estaban los asambleístas? ¿No se quisieron sumar? Bueno, le digo, Henry, un número bajo porque si bien es cierto que con eso les alcanza para presentar la solicitud de juicio político, vamos a ver si la califica, yo creo que sí, pero hay otras solicitudes que se han presentado con más firmas y usted ve que ya a la hora del té no pasa nada. Entonces, ¿qué expectativa se puede tener de esta nueva intención? Usted mismo lo ha señalado, Lenín, hemos cumplido con la ley pide 35. Esto ha sido un trabajo de explicación, consensuado, en momentos en que no nos estamos viendo, porque yo he sido legislador 2 periodos. En algunos casos, en otros juicios, igual que en proyectos de leyes, piden las firmas en el corredor al vuelo sin leer. Yo cuando he hecho juicios políticos como el de Glass, como el de Vaca, como el de Serrano, pues yo he participado en todos los juicios, en algunos como interpelante, yo he hecho demandas, he hecho de profesora, he explicado cada punto, yo prefiero la calidad que la cantidad. Así que este es un trabajo ordenado, hay varios asambleístas, hay algunos que ya han firmado en otros juicios. Yo básicamente no he querido repetir la firma. Hay algunos que han firmado en las 5 demandas, ojalá que haya consecuencia el día de la votación. Porque esto, y usted lo señala bien, usted es un hombre con experiencia, este es un habilitante. Los votos y las firmas que cuentan son el día del juicio, valga la aclaración. Lo importante es el tema de fondo. Aquí estamos cumpliendo con un formalismo de carácter legal. Y otro tema y una consulta que no puedo dejar de hacérsela, Henry, y que va en relación al comunicado que emitió la bancada de la 6 Madera de Guerrero en relación a los hechos de corrupción que se están investigando en la prefectura del Guayas. Tenemos que entender que le han bajado el pulgar a este señor que llegó auspiciado por la 6 a la prefectura del Guayas. Los partidos no bajan el pulgar a dignatarios porque son esferas de competencias distintas. Lo importante es que las vinculaciones partidistas no pueden ser nunca un obstáculo para investigar y, de ser el caso, sancionar. En el comunicado de ayer del bloque del Partido Social Cristiano, que somos diputados, nosotros no somos prefectos ni alcaldes de esta esfera de competencia, pero evidentemente preocupados por lo que está pasando, enormemente preocupados por esto, hemos hecho una declaración. Aquí todo el mundo es igual ante la ley, nadie está por encima de la misma, sea o no sea partidario. El pueblo está indignado, la corrupción ha indignado siempre, ahora más que nunca, porque en momentos de apremio, de tragedia, de dolor,
sienten que los recursos que es para salvarse, para curarse, para el empleo, se lo ferean. Entonces hemos exigido las investigaciones del caso, las denuncias del caso, porque todos los días salen temas distintos. Esto no es lo mismo que la semana pasada, por ejemplo, el tema de la mascarilla, que el mismo prefecto tiene la responsabilidad de hacerlo, tanto en la parte administrativa como en la parte penal, en la parte de la fiscalía, y que si no estuviera en esa línea, lo menos que pudiera hacer es dar un paso al costado, que es una renuncia. Es un sentimiento del bloque, producto de una reunión para hacer un manifiesto público, no solamente a nivel individual. Y le complemento algo, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades, de las acciones que tengan que proseguir, que están avanzando por parte de los organismos de control o de la justicia, es claro, y hoy día veo que hay una acción del prefecto con una denuncia, me parece correcta, es claro que aparte de todo eso, que llegará una sanción o inocencia, porque hay un debido proceso. Usted sabe que la responsabilidad penal es indelegable en esa línea. Obviamente hay que afrontar y asumir también, en el caso de esa entidad, la responsabilidad política sobre esas acciones y esas omisiones. Eso se refleja también, obviamente, en los actos que se vayan a hacer. Sí, un poco asambleísta, sí quisiera saber internamente cómo queda la relación con el prefecto Morales, internamente en el partido. No le veo nada del otro mundo. Hemos pedido que se investigue. Lo anormal sería que no se haga. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados en los últimos 3 años, más 10 años más, durante 13 años, que el hecho de estar en el mismo partido, de compartir una postura o de una tendencia, o en algunos casos ideología, más allá que no quiero llegar a eso, parecería que eso era patente de curso. Insisto, la culpabilidad o no, la responsabilidad o no, la sanción que debe haber, porque no puede haber impunidad, eso lo determinan los jueces. Y nuestra obligación es estar del lado de la demanda popular. El más interesado que esto se descubra, desde el punto de vista judicial, debe ser él, que inclusive ha presentado las denuncias respectivas. Y en el ámbito político, lo que se denomina en la ciencia la responsabilidad política, también. Lo raro, lo anecdótico, fuera lo contrario, que es lo que ha sucedido 13 años antes. Sí, ahora bueno, realmente el hecho de que hoy lo haya tuiteado, no haya dicho él que ha presentado la denuncia contra varias personas, inclusive los 2 hijos de su esposa, como presuntos involucrados en estas irregularidades. Y además agrega que no fue una decisión fácil, pero que Guayas es primero. ¿Cómo usted percibe este Twitter del prefecto Morales? Bueno, las declaraciones van en consonancia con los hechos. Él debe ser el mayor preocupado e interesado de que se conozca la verdad, de que no exista impunidad. Él es un dignatario. Y lo mismo pasa en cualquier otro municipio del país. Puede pasar en los municipios de la capital, las prefecturas, en el IES, en cualquier institución del sector público. Las personas a cargo de la misma, más allá de la responsabilidad política por el cual el pueblo nos juzga todos los días, tanto en revocatorias de mandato, en reelecciones, con su aprobación, su desaprobación o su rechazo, aparte de eso, debe ser el más interesado que la justicia, porque esto ya trascendió el tema del raye o la crítica política, que puede ser inclusive hasta subjetiva. Ya estamos hablando de acciones judiciales. Él debe ser el más interesado que eso se esclarezca y que se establezca quiénes son los responsables, sea quien fuere, o inclusive si son de su círculo familiar, si es la excepción, si no es la regla, si fue una violación legal o es un modus operandi. Para eso está la justicia. Y para finalizar, un raye o crítica que puede llevar a establecer distancias con el prefecto Morales. Cuando dije eso, es lo que nosotros estamos permanentemente sujetos como dignatarios de elección popular. Y ese raye, para analizarlo en términos juveniles, crítica, uno tiene que aceptarla, porque uno puede cometer inclusive hasta errores o no gustar lo que uno dice a la gente, tú no lo criticas. Ese es el ámbito de la política, ese es entendible, no compartir una posición o que uno le señalen el error que uno ha cometido. Y otra cosa es el cometimiento de otro tipo de infracciones o de delitos. Eso cae en el ámbito no de la crítica ciudadana, sino en el ámbito de la justicia. Y la justicia es igual para todos. Con esa reflexión nos quedamos, son las 20:26. Le queremos agradecer al asambleísta Henry Cucalón por haber estado aquí con nosotros esta noche en De Frente con los Artieda. Muchísimas gracias, asambleísta, ha sido un gusto conversar con usted. A ustedes, muchas gracias y éxitos.